Que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, negrito. Que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer codornices para ti. Te va a traer rica fruta para ti. Te va a traer carne de cerdo para ti. Te va a traer muchas cosas para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita. Chica pumba, chica pumba, chica pumba, chica pum. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Trabajando, sí, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí, va negrito, chiquitito, trabajando, sí. Buenas noches, amigos y amigas, muy buenas noches. Un abrazo virtual, un abrazo fraternal con todos y todas. Aquí nosotros estamos nuevamente, Tania, Giovanni, del proyecto Yo Amo Leer, y en un programa más de Letras Palpitantes. ¡Qué alegría que nos acompañen! Bienvenidas y bienvenidos. Como siempre, tenemos a un invitado maravilloso que nos compartirá sus historias. ¿Qué cosas, qué palabras, qué cantos, qué cuentos lo llevaron a ser el escritor que es? Lo vamos a presentar en pocos minutos. Recuerden también, amigos y amigas, anímense a hacerle preguntas, aprovechen esta posibilidad que nos da la virtualidad, así que manden sus preguntas si desean también conocer algo de la vida de nuestro querido invitado. Vamos a agradecer a nuestros auspiciantes. Gracias por acompañarnos y apoyarnos en Letras Palpitantes. Ojo Helado, productora audiovisual. Talleres de edición de video, última semana de inscripciones, ¿no? Ya vamos como 2 talleres o 3 talleres dictados. Así es. Están en otra semana más, así que inscríbanse, por favor, comunicándose al teléfono 0987-493-888. Habrán promociones también y sorpresas, así que atentos a la próxima semana con estas promociones. También agradecemos a Mosaico Espacio con su nueva plataforma en línea, donde podrán encontrar donde podrán encontrar al momento cursos vacacionales en diferentes áreas y pueden visitar en www.mosaicoespacioonline.com. Gracias también a Mousse & Cake. Los mejores postres en Quito, mousse de maracuyá, torta 3 leches, tiramisú, cheesecake, delicioso. Pueden comunicarse a las redes sociales de Mousse & Cake y también llamarlos al teléfono 099-2765-585. Y Cesa, Cerraduras Ecuatorianas, empresa líder en la comercialización de productos para el sector de la construcción y la industria del mueble. Cesa, Cerraduras Ecuatorianas. Muchísimas gracias. Y ahora sí, los platillos, por favor. Los platillos, los redobles, señoras y señores, amigos y amigas. Es para nosotros un honor, un placer recibir eufóricamente a nuestro querido amigo Jairo Buitrago, escritor de libros para niños, ilustrador e investigador en literatura infantil e historia del cine. Nació en Bogotá, literatura en la Universidad Nacional de Colombia. Publicó inicialmente artículos académicos sobre cine. Antes de dedicarse de lleno a la literatura para niños y niñas, escribió guiones para la televisión y para proyectos editoriales con niñas y niños víctimas del desplazamiento forzado en el Pacífico colombiano. Será uno de los temas que abordemos, ¿no? Ha publicado, además de artículos académicos sobre LIG, novelas infantiles, varios libro-álbum, junto a ilustradores de diferentes países, pero también ha ilustrado sus propias obras, ¿no? Ha publicado álbumes y novelas gráficas como El Señor Elefante, Emiliano, Camino a Casa, Eloísa y los bichos, El primer día y Jimmy, el más grande.
Sus textos han sido traducidos al inglés, portugués, catalán, chino, turco, japonés, coreano y sueco. Ha publicado por editoriales prestigiosas como El Jinete Azul, Amanuta, Babel Libros, Tramuntana y Fondo de Cultura Económica de México, entre otras editoriales. Sus libros han recibido varios premios, ha estado muchas veces en la lista de honor de IDI en diversos países, ha obtenido el premio SER en Brasil con Eloísa y los bichos, ha estado en la lista de honor de la Junior Library Guild en Estados Unidos, ha recibido el premio ACLI en Colombia, la medalla Colibrí, la lista de honor IBI en Chile por Un diamante en el fondo de la tierra, publicado por Amanuta, y en México los premios A la orilla del viento, por Camino a casa, y el premio hispanoamericano de novela infantil Castillo en 2019 por Al principio viajábamos solas. Actualmente vive en Ciudad de México, se dedica a escribir y a impartir talleres de creación de proyectos en libros ilustrados. Señoras y señores, con ustedes, Jairo Buitrago. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo están? Muchas gracias. Hola Jairo, bienvenido. Hola. Bueno, Letras Palpitantes, queremos que nuestros invitados nos abran la puerta a su infancia, a su adolescencia, juventud, a esos primeros encuentros con la palabra y llevar al público sus historias lectoras, aquellos recuerdos que marcaron sus vidas. Así que vamos a empezar por ahí. ¿Qué se te viene a la mente cuando piensas en tu infancia? Sí, pero... sí, perfecto. Pero te mandamos ahí un tema musical, Jairo. ¿Qué pasó con Duerme, duerme, negrita? Ah, ok. ¿Logramos mover algo de tu memoria? ¿Recordaste algo? Esta canción que es un ícono, ¿no? De Latinoamérica. Sí. No la escuchaba mucho en mi casa, pero sí en el jardín de niños donde estaba. La ponía, la maestra la usaba mucho. Pero usaba mucho una versión de Mercedes Sosa, creo que era, no sé, la verdad no estoy seguro, pero bueno, como tantos la grabaron, pues seguramente le atinaré a alguno ahí. Sí, es una canción que sí es como muy de la época en que yo era niño un poco, ¿no? O sea, no sé cuántos años tenga la canción, tal vez más, pero sí, claro, pues es una canción como muy entrañable, ¿no? Muy entrañable, sí. Y bueno, ahora sí, después de hacer alguna referencia a este tema musical que nos ha acompañado en estas infancias latinoamericanas, cuéntanos, ¿qué se te viene a la mente cuando piensas en tu infancia? ¿Quién o quiénes están a tu alrededor? ¿Qué sonidos acompañan esos recuerdos? ¿Hay nanas, arrullos, cuentos? Bueno, hay más bien como una locura, de un montón de hermanos, todos con muy poca diferencia de edad, y yo era de los menores, entonces pues sí, fue como una infancia bastante simpática en ese sentido. Bueno, éramos muchísimos, niñas, niños, mi papá casi nunca estaba en la casa, o sea, siempre estábamos con mi mamá, y se me viene generalmente a la cabeza es todo lo que hice para no ir a la escuela, ¿no? Como todas esas marrullas que hacía, esconderme, salir tarde al autobús de la escuela, del colegio, los cambios de colegio, porque era un niño muy rebelde, entonces me cambiaban constantemente de colegio, ¿no? Nunca fui muy buen estudiante, la verdad. Pero mis hermanos sí eran mejores que yo, así que se compensaba un poco. Mis papás como que no tenían a veces tanto tiempo para tantos. Entonces, pues yo creo que mi hermana menor, Diana, y yo crecimos como con mucha libertad, creo, un poco. Ahora que dices hermanos y hermanas éramos numerosos, ¿cuántos eran en casa? 9 hermanos. 9 hermanos, eran muchos. Sí. ¿Y cuáles eran los juegos que recuerdas en tu infancia? Bueno, jugábamos mucho, bueno, pues teníamos un jardín, un patio en la casa, podíamos salir a jugar. Y teníamos, digamos, pues pasé una infancia, digamos, tranquila, pues acomodada de alguna manera.
pero lo que sí recuerdo es como haber pasado mucho tiempo como entre los juegos, con mucha gente. Esta gente son mis hermanos, o sea, no había mucha paz y soledad para leer, y esa soledad que yo buscaba para hacer mis dibujos y leer. Entonces casi siempre me desaparecía en algún rincón o me iba al cuarto de alguno de mis hermanos. Pues él no se daba cuenta, pero yo me la pasaba ahí, donde uno de mis hermanos mayores, que era un cuarto que me gustaba, porque tenía libros y tenía cuadros y bueno, era como un espacio que me gustaba. También hubo como un estudio, una biblioteca, pero bueno, siempre estaba llena de niños gritones y de gente. Bueno, ahí también mi papá estaba mucho tiempo, entonces no, pero recuerdo eso, como los juegos normales, bueno, de niños, de jugar también el fútbol y también salir con amigos del barrio, ir muy lejos, ¿no? De la casa y regresar, eran otros tiempos. Bueno, yo crecí en Bogotá, que es una ciudad peligrosa, si se quiere, pues toda la vida ha sido así. Yo no recuerdo que Bogotá haya tenido un momento tranquilo en su larga historia. Bueno, tiene la misma edad que Quito, supongo, ¿no? Unos 400 algo años, ¿no? Pero recuerdo mucho eso, como que la ciudad no era una ciudad, o sea, siempre como ese miedo, ¿no? De no salgas a tal lado, no va a estar. Pero bueno, a mí me valía, yo salía y regresaba. Y eso, estar de puertas para adentro, ¿no? Siempre con los libros y con los dibujos, como que fue una infancia así como muy, digamos que la añoro, pero al mismo tiempo digo, bueno, fueron otros tiempos, ¿no? Fue otro momento de la vida muy distinto. Y bueno, yo siento que sí, a partir de esos momentos de juego y de conocer la ciudad y a otros niños de afuera, de la calle, pues afuera de mi casa, sí me forjaron un poco como el carácter y como lo que me interesa también, ¿no? Después, muchísimos años después, cuando empecé a escribir, siento que muchas de esas imágenes se quedaron, ¿no?, grabadas. Seguramente hubo esta búsqueda por develar los misterios escondidos. Fue así como llegaste a los libros. Pero ¿fue solo o tal vez tuviste una guía? Mamá, papá, un hermano, una hermana mayor que te llevó y te acompañó en ese tránsito por los primeros libros. Porque nos has descrito que habían libros en tu casa, había una biblioteca. Sí. ¿Quién Sí, era? el ¿Padre o tu libro, madre que llenaba la biblioteca de libros? claro, es que el libro como objeto, como tal, existía en mi casa. O sea, había desde enciclopedias hasta las novelas que leía mi mamá, hasta los libros que compraba mi hermano, porque él estaba en un club de lectura y compraba libros. Digamos que solo uno de mis hermanos era el que dedicaba parte de su sueldo, supongo, a comprar libros. Y éramos muchos hermanos y yo creo que la mitad leía y la otra mitad no. Entonces eso me mostró cómo no todo el mundo es igual. Yo crecí entre dos hermanas que sí leían. Fue muy extraño. Estas dos, de las dos menores, eran de las que leían. Pero luego estaban todos mis hermanos que no les gustaba leer, les gustaba el cine, les gustaban los deportes, salir, la fiesta, lo normal, ¿no? Y leer sí, digamos que yo lo fui descubriendo con la literatura que existía en mi casa, libros, me refiero a novelas, poemas, lo que se llaman clásicos juveniles que ya no existen como tal en estas colecciones ilustradas que había de Julio Verne, Emilio Salgari, Robert Louis Stevenson, ¿no? Alejandro Dumas. Entonces, como que todos estos libros los leí. O sea, yo siento que estuve leyendo una misma colección casi hasta cuando estuve en la universidad. Yo decía, este me falta, este no lo he leído. Estos libros tienen años aquí en la casa y todavía los leo. Eso, y los libros de biología y de zoología que no sé por qué estaban en mi casa y que me gustaba era ver las imágenes, sobre todo. No me ponía a leer tratados de biología, pero sí recuerdo mucho las imágenes de los animales, ¿no? Y
las divisiones que hacían, ¿no? Los zoólogos en familias de animales. Así me aprendí como muchos nombres científicos y como que me aprendí, como que me volví aficionado a la zoología. Luego fue que la asocié con que el gusto por los libros era también el gusto por los animales, ¿no? Porque Mira. había libros de animales en mi casa y yo no podía estar todo el tiempo en un zoológico o en el campo para verlos, pero sí usaba los libros para eso. Pero fuiste entonces un lector autónomo. Ibas solo en este recorrido por los libros de casa. Sí, podría decir que sí, pero siento que si no hubiera existido este ejemplo de que ver a mi mamá leyendo, ver a mis hermanas leyendo, posiblemente yo hubiera estado en el bando de los hermanos malos, ¿no? De los que no leían, pero no sé. Y la relación con la escuela y las bibliotecas escolares o públicas, ¿cómo fue? No tan buena, la verdad. Estuve en colegios donde no era tan divertida la biblioteca, ¿no? Y cuando nos llevaban era en silencio y lean este libro puntual, aunque yo quería ver todas las colecciones. Ya fue cuando estaba un poco más adolescente que empecé a frecuentar una biblioteca que era muy pequeña de mi colegio, pero pues yo creo que era la única persona que estaba ahí, y a los que castigaban, porque además era un castigo. Ah, sí. El castigo se va a la biblioteca a limpiar los libros y a estar ahí en la biblioteca como castigo, no como una, pues como algo que te pudiera llenar, ¿no? Estar ahí contento en la biblioteca. Pero no, nunca tuve una biblioteca de la escuela, no tanto. Y las lecturas también impuestas en la escuela, en primaria y en bachillerato, que me hicieron odiar El Principito, por supuesto, porque me pusieron en un momento en que yo quería leer a Emilio Salgari ¿no? o a Jack London y no al Principito. Entonces, siento que eso tampoco fue muy afortunado. Por eso te digo que eran más las lecturas en casa que con la escuela o con maestros, ¿no? Porque la relación con la escuela fue violenta, se puede decir, ¿no? O sea, intentar poner algún pretexto para no asistir a la escuela respondía a algo. Ah, bueno, sí, porque pues, yo también prefería estar en mi mundo ahí de vagancia y de ensoñación que irme a... no era buen estudiante, entonces. Eso fue mejorando un poco con el tiempo, ¿no? O sea, como a partir de cambiar de grados, ir avanzando e ir conociendo más a mis compañeros, pues me hizo como que ya aceptar esa dura escuela todos los días, ¿no? Te he escuchado ya que ibas solo a leer y también a hacer tus dibujos. Entonces, quizás de alguna manera fuiste primero un ilustrador y después te fuiste convirtiendo en escritor. ¿Cómo lo sientes tú? No, te pudo ser como al mismo tiempo. Lo que sí recuerdo es un libro de biología de José de Recasens, que era un biólogo muy conocido y arquitecto. Bueno, era un señor ahí súper de una formación intelectual y fue maestro de universidad en las décadas de los 70 en Colombia. Pero era un libro de su autoría, un libro como de texto. Bueno, me imagino que era de alguno de mis hermanas que estaban en bachillerato. Pero recuerdo que lo rayé completamente. Le hice jinetes a todos los animales que estaban. O les hice adaptaciones me acuerdo mucho de ese libro y siento que ahí pudo ser también como mis primeros. Y lo otro fue haber leído Moby Dick sin tener la suficiente capacidad lectora, ¿no? O sea, me gustaba la aventura y lo que decía el libro, aunque no entendía muchos de los capítulos, me los pasaba, pero hice una adaptación de Moby Dick en dibujitos, copiándome textualmente de trozos del libro. Recuerdo que he tenido miles de hojas dibujadas que obligaba a mis papás a leerlas, pero no entendían los dibujos y la letra también así súper chueca, entonces como que me hubiera gustado tenerlo ahora, ver cómo fue mi proceso de condensación, así de ser, además de atrevimiento de hacer una novela así, ¿no? Pero bueno, creo que sí, creo que se fue al tiempo, los dibujos y estar
digamos, en el proceso de convertirme en lector, ¿no? Ajá. Nos has descrito ya algunos autores que les conociste por medio en tu casa en la infancia y en la adolescencia. ¿Puedes referirnos a algunos autores, algunos libros De Te adolescencia. fueron marcando. que te fueron marcando igual, ¿no? Que te Bueno, llegaron. bueno, este comenzó en la infancia porque lo descubrí en un libro que no debí leer, porque era de mi hermano él estudiaba en la Universidad de los Andes, pero tomaba sus cursos de literatura, él es ingeniero, pero tomaba cursos de literatura libres, y me gustaba hablar de él, de sus profesores. Me decía, mi profesor es tal, y es este profesor, y es otro. Como que nos sentábamos a hablar de este tema. Y trajo una vez unas fotocopias de José María Arguedas. Oh, Era Ánima Mundo y, bueno, sus cuentos completos y Diamantes y Pedernales, que son libros que hablan de la infancia también, ¿no? Bueno, de su infancia, de una supuesta infancia, de un personaje que uno después, cuando crecí, me di cuenta que era, bueno, cuando me empezó a interesar Arguedas ya como escritor, pero leí la obra de Arguedas cuando estaba pasando entre la adolescencia y la infancia y la adolescencia. Y creo que eso me marcó muchísimo. Nunca le dije a mi hermano que los había leído porque tienen un alto contenido, algunos tienen un contenido fuerte, algunos de los cuentos, sobre todo de violencia, como bueno, y eso tal vez es lo que más recuerdo, porque la adolescencia sí la pasé más con los amigos, y obviamente siempre está el amigo lector, ¿no? Este amigo que lea Ciorán, bueno, no faltaba el que leía Benedetti, que lo odiábamos, ¿no? Así como, ay, Benedetti. Ese tipo de situaciones que ya no sé si se ve tanto, pero no existía Harry Potter, ni existían las sagas, ni existían, ¿no? Como estos libros que ahora apasionan a los muchachos. Entonces como que leíamos otros libros, pero yo Argueda sí lo tuve siempre como presente. Ya luego, ya en mi casa, mi hermano terminó sus cursos, pero ya había 2 libros de Argueda, ya no eran fotocopias, ¿no? Y ahí leí El zorro de arriba, El zorro de abajo y Los ríos profundos, que es tal vez mi novela favorita de todo el tiempo, de la vida. Y lo leí muy joven, yo no sé si adolescente, pero sí estaba en el colegio tal vez cuando lo leí. Y Ray Bradbury y, wow. y Ursula Le Guin, como que sí, en la ciencia ficción había por ahí, por debajo de cuerda, como un interés que no se alcanzaba como a concretar en hacer clubes de ciencia ficción y todo esto que tú ves en las películas gringas, ¿no? Como, que a uno le parece bonito, que uno dice, ay, qué bonito esto. Pero sí tenía compañeros con los que podía hablar de Ray Bradbury, de Asimov, ¿no? De autores de ciencia ficción. Y un día, como ensayando con unos amigos que tenían una banda, el guitarrista en su casa fue el ensayo y en su mesita de noche tenía El Señor de los Anillos. Tenía 2 tomos del Señor de los Anillos y así como por impulso le dije, ¿me lo presta? Y le digo, claro, pues es la primera persona que me pide prestado el libro. Así que me lo presto para ver si podemos al menos los dos hablar del libro, porque él no tenía con quién hablar. Recuerdo mucho la edición del Señor de los Anillos de Minotauro, que, bueno, se lo devolví, soy soy... Es una buena persona. Yo devuelvo los libros que creo que nunca me quedé con ninguno. Libros como objetos de deseo, dice Michel Petit. Quizás ese deseo por los libros, por tenerlos cerca, por leer más y más, ¿fue lo que te llevó a estudiar literatura o qué te hizo decidir tomar esta carrera? Un error cuando estaba llenando el formulario de la universidad, mi primera opción era historia. Digo, soy historiador. Y me equivoqué y puse literatura como primera opción y segunda. Y cuando empecé a estudiar dije, bueno, pues ya todos los días iba donde la secretaria, ya me odiaba. Ay, ya sé, usted es el que se quiere cambiar. Sí, bueno, entonces vaya a la tal oficina. Me pasé 3 semestres yendo a la oficina de otro lado y otro lado para cambiarme. Ay, dije, ay, no, ya, no, voy a terminar literatura. Pero
sí, digamos que no. Yo seguí leyendo lo que a mí me gustaba cuando empecé la carrera. O sea, seguía queriendo algunos libros que nunca vi en la carrera ni por error. O sea, era una carrera, pues no sé cómo sea ahora en la nacional, pero pues era una carrera donde no existía la literatura infantil, por ejemplo, ni la juvenil, ¿no? Pero sí me gustó mucho la periodización, aprender de historia de literatura, historia de la literatura, historia de la literatura colombiana, que me sirvió de alguna manera para entender un poco más dónde estaba yo parado, ¿no? Eso sí, creo que no lo pude haber hecho en ninguna otra carrera, sino ahí con los maestros que tuve en la nacional. Qué lindo. ¿Cuándo empiezas a escribir para niños y niñas, Jairo? En el 2006, bueno, en 2005, 2004 comencé un proyecto para, bueno, ya había salido de la universidad, así que lo primero que hice fue empezar a trabajar en la Cinemateca Distrital en Bogotá, en el archivo, y a medida que pasaba el tiempo, pues me fui involucrando en los proyectos editoriales de la Cinemateca, pero al mismo tiempo empecé a escribir para televisión y eran series para unos horarios que eran para niños, aunque eso no se respetaba, digamos, los horarios para niños ya no existían en esa época, o sea, ya no les daban dibujos animados y este tipo de cosas, y Plaza Sésamo y esto, sino que ya eran como telenovelas que se podían ver a las 12 del día o a las 8 de la noche, pero ahí conquistando ese horario. Pero como era un horario familiar, lo que nos dijo el canal era que tenían que ser historias como muy de niños y adolescentes, y ahí me empezó a interesar mucho los temas que los adolescentes y los niños podían interesarles, ¿no? Eran como seriados de 3 o 4 capítulos, y a partir de ahí sí salté a la televisión infantil a hacer una serie que se llama Historias de Inventos, que era con marionetas, que explicaban a los niños en cada capítulo un invento diferente. Recuerdo mucho haber escrito el de la fotografía, el del cine, me apasionó mucho, me apasionaba mucho saber que no tenía límites porque eran títeres que se hacían con croma, ¿no? Los varios tinteros manejándolos, atrás la croma, la pantalla azul, así que podían estar en cualquier espacio. Yo podía decir, entonces están en el Palacio de Versalles tomándole una foto al rey, y entonces ellos hacían, ¿no? Digitalmente. Y bueno, pues digamos que eso me fue como una escuela para escribir como sin muchas prevenciones, estar un poco más libre para escribir. Era un trabajo muy esclavizante escribir guiones, ¿no? Sí te pagan muy bien, pero pues no duermes y estás todo el tiempo pendiente de las correcciones y que te manden del canal al mensajero con, bueno, como una esclavitud perpetua de la escritura, ¿no? Casi a veces ya al final no lo disfrutas, pero ya cuando lo ves en televisión ya dices, ay, sí que quedó bien, como yo quería, exacto, sí. Y ahí en el 2006 ya dije, bueno, ya no más series para niños, voy a escribir un libro para niños. Eso escribí con Rafael Yocten, el ilustrador, quien ilustró Camino a Casa. Ya éramos amigos de antes. Esta historia con Rafael es de muchos años. Hicimos un libro que se llama Emiliano, fue nuestro primer libro. Y Emiliano se lo presentamos a María Osorio en Babel, en Bogotá. No le gustó, obviamente nos regañó, nos destruyó el libro, nos puso en nuestro lugar, mejor dicho. Entonces llegamos con una obra maestra, ¿no? Dijimos, este libro va a cambiar la historia. Obviamente la cambió, pero porque nos dio una bofetada, no literal, pero sí como diciendo, miren, es que ustedes están haciendo todo mal. Y en el proceso le mostré otro librito que tenía como escondido, que era El Señor Elefante, que yo tenía como en mis archivos, pero que nunca me había atrevido a mostrar. Y le gustó a María, la editora, y decidió, antes de publicar Emiliano, mientras lo trabajábamos, lo pulíamos, y ella nos, digamos, nos daba clases también un poco, ¿no? De cómo escribir, editar y hacer un libro ilustrado, que tiene todo un proceso, ¿no? De trabajo con director de arte, con editor, con corrector, con todo. Publicó El Señor Elefante, mi primer libro en el 2006. No fue así un gran éxito, creo que todavía
no genera así muchas ganancias, pero sí es un libro muy pues, conocido, al menos en Colombia, sí es como un referente y también ha tenido buenas reseñas de crítica, que bueno, que eso es importante cuando es tu primer libro, ¿no? Que no te lo manden a la a la picadora, sino que tengan un tiempo todavía, el libro todavía está en el mercado, ¿no? Entonces, Es está en bueno. venta en librerías, así que eso habla bien. Y digamos que Emiliano y el Señor Elefante fueron esos, fueron como dos libros hermanitos que salieron con unos meses de diferencia, un año de diferencia. Y de ahí dije, bueno, creo que me gusta, sé que me falta mucho, aprender mucho y voy a seguir y seguir. Pero bueno, lo aceptaste de buena manera, porque también podías coger el otro camino, de decir, no, sigo en la televisión y sigo haciendo libretos, porque no voy a escribir. Y no, pues digamos, es mejor este mundo también, ¿no? El del libro para niños, ¿no? Que ese es el que más me gusta. Y dejarlo no se había vuelto, no era como una opción que tenía yo, aunque no tenía muy claro mi futuro económico y real, pero decía, bueno, sí funciona como yo quiero que funcione, o sea, como ver los libros en las librerías, ver el libro reseñado, que te empiecen a invitar porque alguien leyó el libro, ¿no? Entonces era algo que me parecía irreal, por ejemplo. Y donde también me imagino que tenías mayor libertad creativa que en los guiones. Sí, claro, es porque es una creación tuya completa. Muchas veces los guiones resultaban a veces forzados también, ¿no? Porque había que amoldar. Ves que muchas veces en los guiones o lo que tú ves en televisión se tardan muchísimo en todo, ¿no? En contestar la llamada, en platicar, es todo porque tú rellenas cuando escribes, ¿no? Y hablan, decía, no quiero. Sí, Borges odiaba los diálogos, yo decía, tan bonito Borges que odia los diálogos, odia el dijo y todos los dijo, exclamó, contestó, odia todo eso, quiere hacer algo, decía que él quería escribir algo donde no existieran los diálogos. Y él tenía toda la razón, yo estaba ya cansado. En el álbum, bueno, yo sí tengo diálogos en mis álbumes, pero en los primeros realmente hay muy pocos diálogos, casi el diálogo en el álbum ilustrado no es lo usual, digamos, ¿no? Pues también son frases que se van encadenando como con cierta cadencia, ¿no? Como casi como un poema para construir la historia. Obviamente sí hay pausas, como cualquier hermoso expresión literaria, pero sí, yo creo que una de las opciones felices que tomé fue esa, ¿no? Dedicarme más a los libros ilustrados que a los guiones. Qué bueno. Vamos a revisar qué nos dice la gente que nos está acompañando. A ver, Narcisa Taco dice, buenas noches, le gustó la canción de Bienvenida, el Duerme Negrito. Tenemos a Rosa Moreno, que dice, un gusto conocer a Giovanni y a Tania. Hola, Rosa, ¿cómo estás? Nos emociona, le emociona escucharte. Jairo desde México también nos saluda. Hay aplausos de Rodrigo Morlesín. Sandra Valdés Franco dice, ¡qué maravilla! Están de manteles largos. Sí, estamos así con un gran invitado. A ver, tenemos también Carlos Gustavo Cabrera desde Lima nos dice que es Buitrago Lover. Saludos desde Lima. Te mando. Yo soy Lima Lover. O sea, Caterina Medina, Lima Lover, sí. Nos dice, buenas noches, leí Eloísa y los bichos. Qué estupendo que aborde ese tema en literatura infantil. ¿Qué te inspiró a escribir esa historia? Vamos a responder a Caterina en un segundito que revisemos todos los mensajes. Está viendo Elizabeth Van Gogh, Idalia Arciniega, Nati Guzmán, Silvia Vallejo dice, con razón, esto mandó cuando hablabas de los libros de biología, decía, con razón Eloísa y los bichos, amo ese cuento, y de zoología. Gio Valdivieso también está con nosotros, Silvia Vallejo dice, el mundo de ensoñación es más lindo que la escuela, de acuerdo.
Raquel Novoa, Paola López, Alejandra Loza, Carolina Arevalo dice saludos muy cariñosos para ustedes y para Jairo. Un gusto escucharlo, dice Carolina. Yo quiero preguntarle a Jairo. Mira, dice. Carolina nos dice también, ¿cómo fue tu enamoramiento de Periquita? Periquita, sí, claro. Vamos a ver. Natalia Maritza Ramírez dice, eso ha cambiado, querido Jairo. Hoy por hoy, en la Nacho hay un espacio importante para la LIG. Ha costado abrirlo, pero va en marcha. Gracias a esto llegué a tu literatura y al increíble universo del libro álbum. Mira qué buena noticia. Bueno, sí, bueno, eso podemos platicarlo en un momento, porque sí recuerdo que la universidad abrió el semillero de literatura infantil justo cuando yo ya estaba afuera, pues. Me habían echado por la puerta trasera de la universidad. Pero iba a regresar para platicar con los chicos de la facultad, pero bueno, no, pues por cuestiones de tiempo, de espacio, pues no se pudo, pero sí tengo entendido que ahora sí la literatura infantil está ahí presente en el pensum de la Universidad Nacional. Qué bien, sí. También Natalia Maritza Ramírez dice, a mí me encanta el señor Elefante. Sandra Valdés dice, mi favorito es Camino a Casa. Natalia Tamayo dice, abrazo Jairo desde tu tierra. Saludos de Abril y de Elena que tienen aquí entre sus manos tus cuentos. Qué linda, Natalia. Daniel Galárraga nos dice, mi favorito es Camino a Casa, saludos para ustedes y para Jairo. Entonces tenemos estas dos preguntas. La de Caterine que nos dice, ¿qué te inspiró a escribir Eloísa y los bichos? Y la de Carolina que nos habla sobre Periquita. El enamoramiento de Periquita. El enamoramiento. Comencemos con los bichos. Eloísa y los bichos. Ya, digamos que después, mi tercer libro fue Camino a Casa. Que bueno, ganó La orilla del viento y bueno, de alguna manera ahí sí ya pude hablar de cierta libertad más, digamos, mucho más palpable, pues yo decía, bueno, ya con el premio ya hay más opciones pero yo tenía ya este libro desde antes trabajándolo, lo hice Los bichos con María Osorio. Ese sería mi tercer libro con Babel y me pareció increíble que ya pudiera haber tener como ese proceso de trabajo con María Osorio, ¿no? Como siento que fue un libro que sí se logró como con toda la expectativa que yo tenía antes de hacerlo, ¿no? El libro inicialmente era como una historia más humorística de hacer este humor de contraste, ¿no? Una niña pequeña con insectos que son más grandes que ella, o con cualquier cosa que en nuestro mundo es diminuta y pequeña y frágil, en el mundo de ella se convertía en algo monstruoso. Pero en el proceso nos dimos cuenta que toda esa monstruosidad, todo eso era igual a un mundo extraño, un mundo diferente al que tú dejas siempre que viajas o por el motivo que sea. Nosotros presentamos a Eloísa como una niña migrante, como una niña que se desplaza de un lugar a otro con su papá buscando un mejor lugar en un lugar completamente distinto, ajeno a su cultura, incluso a su apariencia física. Yo creo que no hubo una inspiración como tal que yo recuerde y diga, llegó mi inspiración para escribir este libro, pero sí era un interés que yo tenía por hacer historias de migración. O sea, inmediatamente anterior es Camino a Casa, que es una historia distinta, ¿no? Que es una historia sobre la desaparición, la ausencia, bueno. Pero Eloísa tiene esas conexiones con Camino a Casa. Siento que son dos libros hermanos, porque en Colombia los dos libros se usaron de manera indistinta para hablar del conflicto armado en Colombia, ¿no? Que me pareció que fue una casualidad así como pues impresionante. Yo decía como ambos libros con un año de diferencia tienen como un camino distinto, tienen incluso hasta distintos lectores. A los niños que les gusta más Eloísa, a otros niños que les gusta más Camino a Casa. Siento que a los adultos les gusta más Camino a Casa y a los niños les gusta más Eloísa.
pero también porque Colombia, y bueno, no solo Colombia, Centroamérica, México, ¿no? Nicaragua, Guatemala, tiene desplazamiento interno, ¿no? Son no solo los migrantes que llegan, como han llegado las oleadas de venezolanos a Colombia, a Perú, a Ecuador, por cuestiones que todos ya sabemos, sino una migración propia, ¿no? Del campo a la ciudad, de una región del Caribe a la región andina, todo por persecución violenta o por imposiciones, bueno, por un montón de temas. Y Eloísa representaba eso también. Así que cuando el libro salió, lo primero que hizo la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, fue decir, vamos a usar este libro. O sea, por favor, denos este libro para usarlo nosotros con niños refugiados o migrantes, por supuesto. Y ahí comenzó, digamos que las giras que hicimos con Rafael, las primeras giras a otros lugares, otras ciudades, otros países, fue gracias a Eloísa, ¿no? Porque todavía aún me voy a ferias solamente a hablar con migrantes de Eloísa, porque digamos que el libro, bueno, alguien dijo, sí, es como un libro bandera. Marcel Ventura, que es editor de Planeta en España, ahora dijo alguna vez en ese momento, dijo, este es el libro que más se ha vendido, libro colombiano más vendido y editado, o sea, pero no más vendido tanto se refería a él, sino más, con más ejemplares en el mundo. Porque ACNUR sacó miles y miles de ejemplares gratuitos que tienen niños. Entonces yo me encuentro niños en la frontera con Estados Unidos, aquí en México, que tienen ese ejemplar de pasta blanda de Eloísa todavía guardado. Ah, no, cuando llegamos de Chiapas, yo traje este libro. Cuando llegamos de El Salvador, yo traje este libro, me regalaron este libro, ¿no? Y eso ha sido una labor que hizo Naciones Unidas. Pero al mismo tiempo el libro, por sí solo, el libro ya en librería, pues ha sido un libro que se vende, que se volvió como un clásico en Colombia también. Y pues está en Japón, porque muchos niños japoneses que regresaron del Brasil o de San Francisco en Estados Unidos, sabes que pues, en Perú, en Brasil, en Perú, en Estados Unidos hay una colonia japonesa grande, fuerte, numerosa, pero muchas de estas personas regresaron al Japón. Y ese libro está en Japón, ¿no? Está en una editorial que se llama Saela Shobo y lo leen muchos niños de Japón, bueno, de herencia japonesa, pero que son occidentales, pero que han tenido que regresar a su país de origen de su familia, que es Japón. Está en China, está en Corea. ¡Qué maravilloso! El libro es como que es universal, digamos, de alguna forma. Sí, no, a nosotros nos encanta, yo creo que en algún momento todos somos de Eloísa también, ¿no? Siempre nos sentimos como bichos raros de acuerdo a alguna u otra circunstancia. También, ¿no? En el mundo del adulto también somos de Eloísa. Así que también vamos a recomendar este libro, pero también está acá otro de los favoritos, que es Camino a Casa, y este libro le recomendamos porque es un libro que nos ha tocado profundamente, nos sigue tocando, es en cambio uno de los libros favoritos que llevamos a comunidades, conversamos con los maestros, con los padres de familia, porque también a los lugares que llegamos se sufre de estos desplazamientos también, esta necesidad de los padres salir en busca de darle mejor vida a sus hijos, a sus hijas, les dejan con sus abuelas, hermanos, etcétera. Entonces nos parece muy interesante Camino a Casa también, ¿no? De ese gran león que puede representar a aquella persona que nos ama. Pero lo presentamos gracias. Sí, bueno, solo quería decir que hemos llorado y hemos hecho llorar a muchos docentes, sobre todo lo trabajamos con docentes y bibliotecarios, bibliotecarias, padres y madres de familia. Ya está húmedo ese ejemplar. ¿Qué? Está húmedo el ejemplar. Sí, no, mira. Ese concretamente. Lo hemos usado mucho. Es uno de nuestros más queridos y
Y sí, más llorados, más recomendados, lo queremos un montón. Y bueno, además, este libro, Camino a Casa, es el recomendado de la semana gracias a El Oso Lector. El Oso Lector es nuestra librería favorita en el mundo mundial, como yo suelo decir, y ahí encontramos una gran variedad. Es una librería especializada en literatura infantil y juvenil y sobre todo en el libro álbum. Y hoy recomendamos, gracias a El Oso Lector, a Camino a Casa, de Jairo Buitrago y Rafael Yocten. Este es un álbum ilustrado, donde la fantasía encubre la nostalgia y aborda con imaginación y ternura un tema difícil, la ausencia del padre. Una niña pequeña pide a un león que la acompañe en su vida diaria y al hacerlo compartirá con ella pobreza, tareas domésticas y la ausencia del padre. El león imaginario, símbolo de fuerza y protección, dará a la pequeña esa compañía paterna. Este libro ganó los especiales A la orilla del viento del Fondo de Cultura Económica. Y ya saben, lo pueden encontrar en El Oso Lector. Ya están atendiendo, abre la librería en un horario especial. Pueden revisar las redes sociales, pero si no quieren ir a la librería, los libros van a su casa. Ustedes los llaman, o la llaman a la Caro o les escriben al WhatsApp, al Facebook, al Instagram y les llevan los libros a su casa. No se pierdan, pueden buscar Camino a Casa. Miren estas guardas, miren bien, miren esas huellas. ¿Ah? Desde el inicio nos abre una gran puerta y una gran aventura, una gran historia con estos dos grandes artistas, ¿no? Jairo Buitrago y Rafael Yocten. Gracias Jairo, una vez más por estar aquí. Antes de continuar con nuestras preguntas, nuestra amiga que escribió nos preguntaba el enamoramiento de Periquita. Cuéntanos, ¿a qué se refiere? Periquita es un cómic ahora olvidado, pero bueno, no. La periquita de cabello cortito. Como sí, un afro. Sí. En Estados Unidos la serie se llama Nancy, ¿no? Yeah. Aquí se tradujo inexplicablemente como Periquita. Pero eso es una cosa de Editorial Novaro en México que hacía ese tipo de locuras, como traducir así. Bueno, a mí me he admirado mucho a Ernie Bushmiller, que es el autor de Periquita, que es el dibujante. Pero lo admiraba desde que era niño, junto con mi hermana, que se parece mucho a Periquita, de hecho, cuando era niña le decíamos Periquita. Yo creo que por eso nos gustaba, pero con el tiempo, y ahora que me di cuenta que no, esa admiración que yo sentía, pues la compartían muchos grandes diseñadores gráficos, ilustradores, autores que a mí me gustan, y ahora pues la han reivindicado, digamos que son estas series como directores de cine olvidados que alguien rescata, ¿no? Y se vuelven importantes después de que estuvieron mucho tiempo casi sin ser tomados en cuenta. Y ahora que estoy en México, aprovecho que Editorial Novaro en los años 70 y 60 sacó muchos ejemplares que eran las traducciones de Nancy, de esta serie, en la revista Periquita. Colecciono revistas Periquita, así que espero algún día tener todos los de Periquita. Jairo, ¿qué papel juega la memoria histórica y social en tus textos? Siempre me ha interesado, digamos, el estudio de la historia, pero también la difusión de la historia, como esta difusión en el sentido no hacer ensayo histórico, que lo admiro muchísimo a los que lo hacen, de difusión, ¿no? Como de divulgación más de la historia, y hacer ficción histórica. Entonces, titubeé mucho antes de hacerlo, o sea, porque lo mío eran los álbumes ilustrados. Estaba Los Bichos, estaba Camino a Casa, Los Aeropuertos, digamos que eran libros como que con los que me va bien, digamos, es donde más me conocen, pero me atreví a hacer este primer ensayo con un álbum, hacer un álbum ilustrado, pero con un tema histórico, con un trasfondo histórico y con una investigación histórica previa, para que no tuviéramos estos errores comunes o anacronismos
que son como, bueno, usuales a veces, pero el libro se llama El primer día y lo publicó Alfaguara en Colombia para celebrar el bicentenario. Era un libro para niños pequeños, pero el tema era la guerra de independencia, o sea, el final de la guerra de independencia, 1819. Lo ilustró Rafael Jobten, que hizo también conmigo toda la investigación, ¿no? En el Museo Nacional, en los archivos, como para no... Pero quisimos hacer toda la investigación, pero a la hora de crear, ser libres, es decir... Qué bueno. Vamos a hacer la historia sin importar si en esa época se trataban así o se hablaban de una forma o de otra. Son los niños los que nos interesan, ¿no? Los que van a leer el libro. Y le fue muy bien. Fue un libro que todavía está en el catálogo de Alfaguara por el tema mismo. Y a partir de ahí dije, bueno, los temas históricos me interesan. Y escribí los irlandeses, que es el mismo tema, que es la guerra de independencia, pero también un poco como retomando todas estas lecturas que tenía de joven, ¿no? Jack London, ¿no? Como ese sentido de la aventura, ¿no? Julio Verne, Emilio Salgari, pero sobre todo Conrad, que era como uno de los autores que yo siempre estuve con muchísimas ganas de leer, pero que extrañamente en estas colecciones juveniles nunca tuve un libro de Conrad. Pero a mí Joseph Conrad me parecía como algo ya mítico. Vi la película Los Duelistas, la película de Ridley Scott, que está basada en la novela, en un cuento de Conrad que se llama El Duelo, y me apasioné más todavía por Conrad. Y ese mundo como... porque también nada más Conrad escribió sobre las guerras de independencia en Sudamérica, ¿no? Entonces tenía como muchísimo en común y como muchísima fuente de inspiración para hacerlo. También lo escribí así con mucho temor, dije, esta es una historia de aventuras, nadie lee aventuras, mucho menos si está en el siglo XIX. Y es una edición bellísima esa de los irlandeses. Y eso justo fue por... María leyó el texto, leyó ese, dijo, esto tiene mucho potencial, no solamente para hacer una novela de aventura, sino también para hacer un libro ilustrado. Y eso fue para mí como lo más importante, ¿no? Que el libro tuviera como esta salida de presentar una historia del siglo XIX con todo este trasfondo histórico y de memoria que a veces no tenemos con nuestra propia historia, y verlo como en una edición como tan moderna, tan vanguardista, con ilustraciones, con una parte solamente gráfica, ¿no? Que narraba parte de la historia. Bueno, creo que es uno de mis mejores libros, sin duda. Y lo seguí haciendo, seguí escribiendo ficción histórica, historia, memoria, con retrato de niños con bayonetas, que es sobre la guerra de los 1000 días, una de las primeras guerras civiles más complejas en el siglo XIX y XX en Colombia. Y El Espantajo, que es otra vez volver a estas historias como de aventuras en la época de independencia. El Espantajo lo publicó Ediciones SM. Es un libro que me gusta mucho. Pero si lo calificara como historia, pero ya sería historia contemporánea, historia como de mi propia ciudad, que es Bogotá, como esa historia más cercana, que es la de nuestros abuelos, está en El Edificio, una novela gráfica que hice con Daniel Rabanal y que también publicó Babel Libros. Era un álbum ilustrado inicialmente, pero con María nunca se sabe, con María siempre hay sorpresas y cambios, y terminó siendo un cómic, una novela gráfica, ¿no? Tuve que hacer diálogos, que es uno de mis complejos, así. Hice diálogos, retomé partes de la historia y escribí una historia previa y una historia final de los personajes para que, bueno, creo que es uno de los libros más cercanos a mí, también por el lugar donde se desarrolla, que es el centro de la ciudad de Bogotá, ¿no? Que es un sitio que conozco de arriba abajo. ¿Cómo es esta transposición de la realidad, crear la ficción a través de estos hechos reales o de temas tan dolorosos también en ciertos casos? Pues siento que no se debe hacer
con sentido común, o sea, puede sonar raro, ¿no? Pero yo siento que los temas están ahí, es la manera de abordarlos lo que puede hacer la diferencia con otro tipo de expresión distinta. Siento que no solamente los temas para niños son... me gustan mucho porque de hecho hago libros para niños muy pequeños, para bebés, ¿no? Me gusta mucho esto de que los niños descubran su mundo, una manzana, por dónde entran los rayos de sol, quién es la abuela, ese tipo de cosas me parecen lindas, pero sé que no son un tema exclusivo y único que pueden leer los niños. O sea, los niños pueden leer todos los temas posibles sin que se vuelvan un panfleto para explicarles, ¿no? O sea, que eso es otra cosa que a veces los álbumes caen mucho en esto. Entonces, si el tema es las familias homoparentales, entonces hagamos un folleto para explicarles porque hay 2 papás y 2 mamás, pero ya se olvidan de la literatura. Claro. Entonces yo prefiero hacer un libro donde haya una pareja de hombres que viven juntos, pero que natural aparezcan en el libro, ¿no? No estemos explicando a los niños, ay, mira, él es este, es Pepe y este es Juan, y luego tú dices, no, pues porque eso ya no es algo sino hacer otro tipo de cosas, es como un folleto pero con pasta dura, ¿no? Entonces, eso no me gusta, ese tipo de transposiciones así. Prefiero escribir con más libertad, pues. Si lo que recuerdas no es exactamente lo que viviste, sino una memoria que se alimenta por varios referentes, o quizás de tanto repetir, la anécdota va cambiando, ¿cómo hacer que una narración sea verosímil y no necesariamente fiel a la realidad? Pues yo te contestaría con Los aeropuertos, que es un libro sobre un hombre que está unas horas en una gran ciudad, que puede ser Ciudad de México, y que ya se tiene que ir, pero en ese espacio de horas que tiene libres, pues se da una vuelta y alquila un perro, porque se lo alquilan en una albergue para animales, y hay como una corta historia de amor con ese perrito que está ahí, ¿no? Entonces, pues yo digo, parece inverosímil esto, ¿no? Pero eso me pasó realmente. Yo alquilé un perro y lo paseé por las calles de la Condesa en Ciudad de México y nadie me cree. Dice, nadie pasa perros. Y yo, sí, pero sí, yo lo paseé. Y eso fue como la base para escribir, ¿no? El libro. Que es una anécdota, es un poco traída de los cabellos, pero que además tú la puedes, además, ficcionar un poco más, ¿no? Le puse nombre al perro, bueno, realmente es una perra, se llama Lost. Bueno, sí se llamaba Lost en la vida real, pero digamos que cambia el personaje, pues ya no era yo, era un señor que viajaba mucho y que no tenía mucho tiempo, pero que en ese momento tiene una corta historia donde involucra sus sentimientos en una ciudad inmensa que no conoce, pero que solamente tiene a ese perrito, pero que lo tiene que dejar porque tiene que seguir su viaje y al perro lo devuelven ahí al albergue, ¿no? Pues es eso, es como que las historias que te rodean, lo que pasa en el mundo, te da esas ideas, ¿no? Nosotros siempre hablamos de la imaginación, del poder de la imaginación, como para la creación, ¿no? Para abrirnos y entrar al mundo de la creación. Pero también los personajes y las historias están ahí, están en la cotidianidad. ¿Te consideras tú también uno de los escritores que está atento a los acontecimientos de la sociedad y eso también te sirve como fórmula para escribir? Sí, yo creo que sí. O sea, puede que no sea los libros para niños el vehículo más idóneo para que tú estés todo el tiempo queriendo mostrar la realidad, o sea, pero sí admiro mucho a los escritores que pueden hacer eso, o sea, hacer esa transición de que los temas sean actuales y que puedan escribir una historia que le guste a los niños, que tenga humor, que tenga acción, que tenga ritmo. Pero lo que sí no puedo, con lo que no puedo es como con los temas que la misma realidad impone y que la industria editorial recibe y dice, bueno, sí, sabemos hasta
COVID. Sí, sí, ya va a salir el manual del COVID, ¿no? El COVID es yo, ¿sí? O Juanito está encerrado, ¿sí? Porque uno sabe que ya son cosas repetitivas que seguro tienen detrás toda esta avaricia, ¿no? Editorial, que ya Pero ¿te han tentado a ti algún editorial como para hacer libros bajo pedido? Sí, claro, por supuesto. Bueno, y he hecho cosas, digamos, que no son así lo mejor de mi palmarés, pero muchos escritores lo niegan, pero bueno, uno a veces tiene que pues, pagar la luz. Bueno, yo quería comprar un televisor para ver un mundial de fútbol, me acuerdo mucho. Pues ya va a ser el mundial. Y me salió esto de hacer un libro policíaco con Editorial Norma. Y yo, pero no es lo mío, no leo novelas policíacas. Miren, hemos hablado de libros y nunca dije Arthur Conan Doyle, nunca dije ningún policíaco de estos suecos, no leo novelas policíacas. Pero tuve que ponerme a leer novelas policíacas y como a empaparme del tema del cine negro y todo esto para escribir un corto libro, un corto cuentito donde a los niños les explicara un poco todas estas, digamos, características que tiene esta literatura, ¿no? Que lo hace uno de corazón y se sienta de verdad a hacer y pensar y hasta se obsesiona, ¿no? Pues hasta hace unos días le gustaban eran el western y ahora se lo pasa viendo películas de policía, sea la que sea, ¿no? Y realmente de pronto no estaría bien, pero son las condiciones del mercado y lo que tú dices, me tentaron y yo, pues así que yo sea como muy, que me dejo tentar fácilmente, pues yo soy. Yeah. Y bueno, y hay otras tentaciones que son un poco más acordes a lo que uno es, pero no dejan de ser libros por encargo, con presión de tiempo, con que tú no tienes ningún tipo de libertad, o al menos de saber quién lo va a ilustrar, ¿no? Eso suele pasar en el mundo editorial, sí pasa. O sea, no ha sido mi constante, porque tú ves mis libros que he publicado y la mayoría son libros pues, que se ve que yo quise hacer y con un tema que yo quise tocar y ilustrar. Y escogiste el ilustrador. Claro. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo es la relación con los artistas ilustradores? Una vez que terminas tu obra, ¿cómo sabes quién es el indicado? ¿O por qué no eres tú el que ilustra tus libros? Bueno, lo he hecho, digamos, con Rafael porque ha sido como mi partner en mucho tiempo. Muchas veces la historia, cuando la estoy haciendo, digo, esto es para Rafa. Y Rafa puede hacer algún chiste porque te dirá cómo es Rafael. O cuando hago libros para niños más pequeños, cuando el tema es la escuela, las maestras, lo cotidiano, me gusta mucho trabajar con Adriana Benítez, que es porque ella además es maestra de preescolar, dibuja justo a los niños como a mí me gusta, y entiende perfectamente la historia y hace su propia historia. Con ella hice Cartas a Paloma, que es un libro que está con Alfaguara, que es una historia de niños de preescolar, que me parece muy linda, porque además son animales, son animales antropomorfos, pues pequeños niños, pero que son un gatito, un perrito, que inicialmente era la historia de la maestra ratona, la maestra Paloma, por eso se llama Cartas a Paloma. Y luego un poco más complejo para niños ya no de preescolar, que se llama Casi todos los días, que es un tema sobre, bueno, ya la violencia que a veces se ejerce, esas pequeñas violencias que se ejercen a diario, ¿no? Que era muy difícil mostrarlo a los niños pequeños, pero con los dibujos de Adriana, con las ilustraciones de Adriana, que son como muy diáfanas. Entonces, como que depende del proyecto, pienso. Con Adriana tenemos otro que se llama Cenicienta, que es una versión de una Cenicienta en el siglo XIX, cuando había esclavos todavía. ¿No? No sé si en una plantación en Brasil o va a ser en Estados Unidos o en el Cauca en Colombia, no sabemos todavía, pero es un libro que llevamos años trabajando, pero siento que es el ilustrador el que le da, digamos, cierta
digamos, como que acaba de redondear la historia, de hacerla más verosímil, ¿no? No pienso, o sea, a veces sí sueño, digo, voy a hacer un libro con tal, pero sí pasa, digamos, sí pasa ese tipo de wow, lo voy a hacer con él, bueno, es uno de mis ilustradores favoritos. Me pasó ahorita con Manuel Monroy, hice un libro para Océano, que seguramente va a estar pronto en Ecuador, porque Océano distribuye libros, se llama Unas personas, tiene un título así súper sencillo, que habla eso, de unas personas, de pequeñas historias de las personas con las que te cruzas en la calle. Cuando la editora Maya Fernández me dijo, el ilustrador va a ser el Manuel Monroy, y yo dije, no, pues no puede ser, está buenísimo esto. No nada, dije, no hablé con Manuel, no hice nada, o sea, simplemente yo tuve varios meses de expectativas, y qué va a hacer Manuel, porque es un artista que pues, yo admiro mucho y que pues, cómo va a estar trabajando. Y cuando me presentó el libro, pues yo me asombré un poco porque el texto hablaba de una niña que nadie le celebró, que nadie fue a su cumpleaños, pero su papá se disfrazó de gorila ese día y lo celebraron juntos, solo. Pero la ilustración era una niña y un hombre caminando por la calle, no había gorila, no había fiesta de cumpleaños, yo era así como, ¿what? ¿Qué está pasando? La siguiente era una historia de dos, que está basada en mi hermana, una cosa que nos pasó a mí, a mi hermana, que mi papá capturó una lechuza en la casa, en el ático, y se esperó a que llegáramos de la escuela para mostrárnosla. Pero horas con la lechuza y luego la liberó. Tampoco estaba, eran dos señores en la ilustración tomando café y mirándose. Pero a medida que pasaba, me iba dando cuenta de lo que Manuel quería, y era mostrar nada. Mostrar que con las personas que tú te cruzas en la calle, tienen miles de historias y de cargas emocionales que tú no vas a saber nunca. Entonces, todo el libro eran ilustraciones muy bellas, pero muy sencillas. Todas las ilustraciones estaban en un solo paisaje, en la última doble página. Entonces, tú los podías ver por todos lados, de la calle, en una ventana, en una bicicleta. Decía, todas estas personas tienen una historia. Incluso estábamos él y yo sentados en un cafecito allá en el fondo del libro, y me pareció súper bello. Bueno, no lo tengo aquí porque pues está en Colombia el libro, se equivocaron y me lo mandaron a la dirección. Pero bueno, el libro está muy bello, o sea que si lo pueden ver o comprar, se los recomiendo mucho. Cuéntanos, ¿cómo fue tu encuentro con nuestro queridísimo Roger Icaza para ser maestro del disfraz? Con Roger ya van 2 encuentros. Con Roger hicimos Maestro del Disfraz para El Naranjo, que es una editorial lindísima que quiero mucho. Y Noelia. Y Noelia, que hicimos también para Castillo. Y bueno, con Roger ha sido primero un trabajo, con Roger es gracioso porque antes de cualquier cosa, de que supiéramos que íbamos a hacer libros juntos, nada, éramos amigos. O sea, como que nos hicimos amigos, yo fui a Quito, estuve en su casa, y nos caímos muy bien con Roger. Entonces, como que yo sabía que él era muy conocido, tenía como sus proyectos, también su editorial. Pero bueno, para hablarte puntualmente de Maestro del Disfraz, como que Roger entendió perfectamente todo lo que era Maestro del Disfraz, ¿no? Porque son estos disfraces chafas que nadie convence, solo el niño es el único que cree que está realmente disfrazado y haciendo algo, pero no es así. Y cuando empezamos a trabajar, pues Roger, yo le había contado a Roger que en un Halloween, cuando estaba en el colegio, tenía un amigo que su mamá hacía los trajes de Halloween, siempre le hacía un disfraz. Entonces, de preso, de pirata, pero todos los hacía su mamá. Pero ya cuando me volví su amigo, ya su mamá dijo, pues yo tengo que hacer un disfraz al amiguito que era yo. Y nos hizo, pues, supongo que ella por salir del paso y ser así nos hizo un disfraz de caballo. Entonces se quedaba uno atrás y otro adelante. Yo era la parte de atrás del caballo. Yo tenía los cascos y el trasero, pues la cola.
Mi amigo tenía la cabeza y nos uníamos con un velcro y ya íbamos. Eso está en el libro, yo se lo conté a Roger, así no estábamos muertos de risa y Roger lo dibujó ahí en el libro, ¿no? Y está, pues es una de las ilustraciones más bonitas además, ¿no? Que hizo él. Y luego con Noelia también duramos así mucho tiempo. Lo bueno de Roger es que es un ilustrador, aunque suene como cliché, como repetitivo, es un ilustrador muy profesional. Es decir, tiene un amplio gama de manejo de materiales y de técnicas. Entonces, es muy fácil trabajar con él y decirle, es que quiero que la atmósfera sea lluviosa. Y sabes que lo va a lograr, que no va a ser un problema para Roger crear la atmósfera, ¿no? Porque ya lo sabe hacer muy bien, ¿no? Es muy, muy profesional. Pero además maneja sentido del humor. Y a mí, una de las cosas que más me gusta, que yo le había dicho con Adriana Benítez, es que dibuje bonito los niños. A mí me gusta mucho eso. No, parece una cosa como de maestra de escuela, de preescolar, como, ay, los niños bonitos. Que sean bonitos. Sí, me gusta que sean redonditos, que sean niños, que tengan como un infantil, ¿no? Y Roger lo hace así súper bien, ¿no? Bello, sí. Vamos a volver a los saludos de nuestro público. Paola López, que es una querida amiga, mediadora de lectura también, nos dice, los aeropuertos para mí es un poema lleno de detalles sutiles. Gracias por tu trabajo, dice a Pao. Teresa Orozco, saludos desde Guadalajara a mi autor favorito. Qué linda, Tere. Saludos a Tere en Guadalajara. Rodrigo Morlesín dice, ¡viva las Naciones Unidas! Esto nos mandó cuando lo de Loitza y los bichos. Sí. Rodrigo trabaja con la UNESCO, así que supongo que le estuvieron haciendo presión con un palito para que escribiera. No, mentira. Él lo hizo. Lo conozco. Bueno, las Naciones Unidas a veces atinan. Teresa Orozco dice, amo Camino a Casa. Natalia nuevamente nos cuenta, yo lloré la primera vez que leí Camino a Casa en la Universidad Nacional. Mira, ahí están todas las... Varios entonces, varias hemos llorado con este libro. Daniel Galárraga, jamás olvidaré la primera vez que escuché la narración de Camino a Casa por Tania y Giovanni, fue tan emocionante cuánto lloré. Daniel, wow, gracias por compartirnos eso. Sí, no, pero bueno, Tania, porque tú lo ves, o sea, digamos que hay un círculo ahí entre todos, ¿no? Los narradores, los promotores, los bibliotecarios, nosotros. O no se puede, no sobrevive un libro así, ¿no? Solo, ¿no? Con el autor y con el ego del autor, eso es imposible. Hay muchas personas. ¡Qué emoción! Bueno, están viendo también Gina, Paulina, Carol, Silvia Vallejo dice que linda, Periquita, Paulina Benítez dice que grande, Jairo, escucharte me alegra el corazón. Gracias. Rodrigo Morlesín se ríe por tu último comentario. ¡Qué emoción! ¡Qué lindo! Estamos cerrando, Jairo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu sinceridad, por compartir tus hermosas experiencias, por regalarnos tantos libros, por hacernos emocionar con tu literatura. Así que siempre nos quedamos en deuda con ustedes. Nosotros como promotores de lectura lo que hacemos es intentar llegar con esta magia de los libros a los lugares más escondidos, en los lugares menos accesibles, a los lugares menos favorecidos de este gran sistema mundial. Así que cuando llegamos con estos libros se emocionan mucho, nos quedamos conmovidos. Y ese es nuestro trabajo, el de ustedes también es este mundo de la creación y creo que nos complementamos, ¿no? Que de alguna manera lo que tú decías es importante la existencia de los promotores, de los mediadores, de ustedes padres, madres de familia, de ustedes maestros y maestras. Todos podemos ser mediadores de lectura y hacer de este mundo, como decimos en varios programas de este mundo, podemos transformarlo, que sea una casa en donde podamos habitar todos. Todas. Todos y todas, porque todos y todas también
somos bichos en algún momento y somos Eloísa en otro momento también, ¿no? Claro. Tus palabras finales, Jairo. Bueno, muchas gracias por invitarme. Qué lindo oír el acento ecuatoriano, que lo extraño tanto. Quito es una de mis ciudades favoritas del mundo, donde se come tan bien y donde hay tantos amigos tan buenos, tan bonitos, y donde se ven esos volcanes increíbles. Y donde cambia el clima, que no sabes qué hacer, que te asas y luego estás muerto de frío. Pero bueno, es maravilloso, es muy linda Quito. Quiero agradecerles por invitarme, por abrir espacio para que hablemos de libros, para que hablemos de lectores, para que hablemos de cómo se puede llegar a disfrutar, ¿no? Tanto de la lectura, de los libros que tienes a mano ahí cerca. Bueno, nada más saludar también a todos los que estuvieron conectados, de Guadalajara, de Pasto, de Ciudad de México. De Lima también. Lima, por supuesto. Yo que soy Lima lover, por supuesto, no olvido. Lima, la gran Lima. Bueno, muchas gracias. Espero que hayan disfrutado este ratico aquí. Yo lo disfruté mucho. Se nota que estoy encerrado, ¿no? Que no hablo con nadie. Me visitaron 2 amigos. Sí, está en estos tiempos, bueno, esperemos que todo mejore para que todos estos encuentros ya se puedan hacer ya en persona, ¿no? Con los lectores y con los niños, ¿no? Que es lo importante. Que les extrañamos tanto. Muchísimo. Queremos también agradecer a nuestros amigos que nos ayudan a que este programa continúe. Ojo al lado, producciones audiovisuales, Mosaico Espacio, Cake, y también a Cesa Cerraduras Ecuatorianas, y a, como dice Tania, la mejor librería del mundo mundial, Oso Lector. Claro. Oso Lector. Qué bonito. Y bueno, un abrazo enorme para todas las personas. ¿Sí? El último mensaje dice, es de Natalia Ramírez también, que dice que no nos conocía y gracias, se acaba de enamorar de nuestro trabajo. También es promotora de lectura y le apasiona compartir con otros corazones. Les envío un abrazo desde Bogotá, un abrazo inmenso para Natalia. Muy linda, Natalia. Paola, para todas las personas que nos han acompañado, Elizabeth, Gina y Narcisa, Paulina, Carol, Nati. Bueno, tenemos muchas compañeras mediadoras de lectura y también nos siguen en este programa docentes, bibliotecarios. Gracias, Daniel, también por tus palabras. Y bueno, sobre todo, un abrazo inmenso para ti, Jairo, así, gigante, gigante, gigante. Gracias, un abrazo a ustedes también. Como tú dices, que esto pase y nos volveremos a abrazar. Ojalá. Hasta la próxima, Jairo. Gracias. Nos vemos el próximo martes en Letras Palpitantes. Chao. ¿Listo? Carlos nos avisa. Estamos todavía al aire, entonces seguimos despidiéndonos. Adiós, adiós. Nos mandamos la musiquita para finalizar. Duerme, negrito, que tu mamá está en el campo.